Buenos días, hermanos. Dios le bendiga mucho. Damos gracias al Señor por estar nuevamente en su casa. Les invito que por favor puedan abrir sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 2. ¿A cuántos le gusta la carta de Santiago? Muy bien. Qué bueno, entonces nos va a gustar. La carta de Santiago es una carta muy linda, muy práctico, de cómo un cristiano tiene que vivir. Amados hermanos, acabamos de cantar un himno muy precioso que dice: maravillosa gracia que vino Jesús a dar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Estas palabras de este himno, amados hermanos, es la declaración del Evangelio en su esencia pura. Contienen las mismas verdades centrales del Evangelio, que la salvación es totalmente por gracia y vino con Jesús. Y esta gracia que vino a darnos es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido y que fue pagada para nosotros en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Esta maravillosa gracia es la que los apóstoles predicaron con celo y fervor, porque es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje de salvación para todos los hombres agobiados por sus pecados e incapaces de salvarse a sí mismos. La gracia es una dulce melodía al oído de todos nosotros que con ansias esperamos la consumación de nuestra redención. La gracia es el Evangelio. Pero amados hermanos, cuando la iglesia comenzó allá en el libro de Hechos, los apóstoles tuvieron que enfrentar dos extremos que amenazaban la pureza del Evangelio. Donde el primer extremo era añadir obras a la gracia. Y eso justamente estamos viendo en la carta a los Gálatas, donde vemos a Pablo enfrentando falsos maestros que decían que está bien creer en Cristo, pero además de creer en Cristo, si quieres ser salvo, ellos decían que también debes guardar la ley de Moisés. Y con esa enseñanza estaban diciendo que la obra de Cristo no era suficiente, que la obra de Cristo en la cruz necesitaba nuestra ayuda para completar su propósito. Si recuerdan, Pablo rechaza esa mentira en Gálatas 2:16 de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el énfasis aquí es esto, que nadie será justificado ante Dios por sus propias obras. Nadie. En Efesios 2:8-9 también reafirma que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que la salvación no es un premio por un buen comportamiento. No es un reconocimiento por asistencia perfecta a la iglesia. No es una medalla por obras de caridad. Es un regalo inmerecido de Dios que Él ofrece gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo. Cristo no te salva porque eres bueno. Cristo no te salva porque sirves más que otros. Cristo no te salva porque cumples con ciertos ritos. No. Él te salva únicamente por gracia, por medio de la fe en su obra perfecta. Esta obra perfecta fue consumada en la cruz.
donde Cristo llevó todos nuestros pecados y soportó la ira de Dios en nuestro lugar. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero, amados hermanos, por eso nuestra salvación es 100% gratuita. Nosotros no aportamos ni siquiera el 1%. Es 100% Cristo. Es 100% gratis. Es totalmente por gracia. Y esta es la base de nuestra salvación. Es la base de nuestra seguridad. Esto está muy claro, ¿verdad? Pero había también otro extremo como la hay hoy. Allá en los inicios de la iglesia, donde algunos al escuchar que la salvación es por gracia y no por obras, decían lo siguiente: está bien, ya creí en Cristo, ya puse mi fe en Cristo, ahora puedo vivir como yo quiera, puedo vivir como se me dé la gana, total, soy salvo y haga lo que haga, no voy a perder mi salvación. Ese pensamiento es perverso. A esta conclusión perversa también los apóstoles denunciaron. Por ejemplo, en Gálatas 5:13, Pablo advierte de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pedro también lo dice en 1 de Pedro 2:16 lo siguiente: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, como esclavos de Dios. Una fe genuina en Cristo no puede decir: ya creí en Cristo, ahora no me preocupo más y puedo pecar libremente y hacer lo que quiera, y cuando pueda le pediré perdón. Eso no es fe verdadera. Eso es autoengaño, engañarse a uno mismo. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, poder para salvar, pero también poder para transformar las vidas. Eso es el evangelio. La fe verdadera siempre produce frutos. Siempre hay algún fruto en una fe genuina. Hermanos, si Cristo realmente nos salvó, si el Espíritu Santo realmente vive en nosotros, no podemos seguir siendo los mismos. No somos salvos por obras, pero una fe genuina siempre se evidencia en obras. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, la fe salvadora, por su misma esencia naturaleza, por su misma naturaleza, produce obras visibles como evidencia externa de su autenticidad. Repito, la fe salvadora, por su misma naturaleza, produce obras visibles como evidencia externa de su autenticidad. Así que en nuestro texto que vamos a leer ahora, Santiago nos presenta dos tipos de fe que se declaran verdades, pero cuyos resultados son totalmente opuestos. Dos tipos de fe que se declaran verdaderas, pero cuyos resultados son totalmente opuestos. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Dice así la palabra del Señor:
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago le responde: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y si cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y él envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en Jesucristo tu Hijo, porque sabemos que solo a través de Él nos podemos acercar a ti y solo por su obra somos aceptados delante de ti. Tú sabes, Padre, tú sabes cómo estamos. Tú sabes, Señor, que estos temas, Padre, son de vital importancia para cada uno de nosotros. Te pido que por favor me ayudes a ser claro en tu palabra. Me ayudes a exponer, Señor, claramente lo que tú nos quieres decir aquí, Padre. Por favor, Señor. Que tu Santo Espíritu tome el control y que obre en el corazón de cada uno de mis hermanos, donde puedan estar atentos, Señor, a tu palabra. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el libro de Santiago es sin lugar a dudas uno de los más directos y prácticos y confrontativos del Nuevo Testamento. Si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra o una sola frase, diríamos que el tema de Santiago trata de la madurez del cristiano. No es un tratado teológico profundo como Romanos, ni una carta extensa llena de discursos doctrinales como Hebreos. Santiago es un manual vivo que nos pone frente al espejo y nos muestra cómo debe vivir un cristiano maduro. Santiago o Jacobo, como realmente se llama en el griego, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, su nombre fue adaptado al latín como Tiago. Y por la costumbre de anteponer San a los apóstoles, terminó con el nombre que hoy conocemos, Santiago. Pero más importante que su nombre es su ministerio y su corazón pastoral.
Santiago, que pasó de no creer en Jesús durante su ministerio terrenal a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la iglesia en Jerusalén, escribe esta carta en un contexto de dura persecución. Y en ese contexto de dura persecución, en ese contexto donde los hermanos a quien escribe Santiago están pasando circunstancias muy difíciles por causa de la persecución, Santiago está profundamente preocupado por la madurez espiritual de los creyentes. Porque quizás, o tal vez muchos de ellos ya tenían tiempo en el camino del Señor, pero sus vidas no mostraban un crecimiento real. Por eso, desde el capítulo 1 hasta el pasaje que hoy veremos, Él les presenta un autoexamen espiritual, una serie de pruebas para que cada uno se pueda evaluar si están madurando o no en su vida espiritual. Y comienza hablando de cómo un cristiano maduro debe responder a las pruebas, no con quejas, no con desánimo. Nos dice que con gozo y plena confianza en la soberanía de Dios. Porque el creyente que es maduro entiende que todo está bajo el control del Señor y puede atravesar las pruebas sabiendo que Dios lo usa con un propósito divino para su bien. Y después habla de la tentación, de cómo un cristiano maduro debe enfrentar la tentación. Nos dice que un cristiano maduro resiste la tentación con la mirada puesta en la promesa eterna de Dios. Y si llega a caer, no busca excusas, no culpa a Dios ni a las circunstancias, sino que reconoce su debilidad y se aferra con más fuerza a Cristo para levantarse y seguir caminando. Y más adelante dedica una parte un poco más extensa a la actitud que debe tener el cristiano maduro hacia la palabra de Dios. Y aquí nos recuerda que un cristiano maduro no es solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Porque alguien podría pensar que es maduro solo porque escucha mucha predicación o porque tiene un amplio conocimiento bíblico. Pero Santiago nos deja que la madurez no se mide por lo que sabes, sino por lo que haces, lo que sabes. Y aquí entra la verdadera sabiduría de la cual también habla Santiago. Y dice que no es acumular información, sino conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Luego en el capítulo 2, Santiago trata otro síntoma de inmadurez, el favoritismo. Y dice que Dios no hace acepción de personas. Dios ama al rico y también ama al pobre, a todos por igual, sin importar su clase social. Dios ama a todos por igual. Y si nosotros estamos caminando en unión con Dios, vamos a amar a todos como Dios ama a todos. Entonces, en el cristianismo no hay lugar para el favoritismo. No hay lugar para acepción de personas. El cristiano maduro ama a todos por igual, como Cristo nos amó. Y ahora cuando llegamos a nuestro pasaje, que está prácticamente en el centro de la carta, Santiago hace una pausa para llevarnos a un examen supremo, a un examen de exámenes. Hasta aquí nos has dado señales para medir la madurez espiritual, pero quizás algunos que decían tener fe, pero no estaban dando ningún señal de madurez espiritual, y quizás muchos de ellos ya tenían años en el camino del Señor, pero no daban ninguna señal de madurez espiritual. Y ante esta realidad, Santiago hace una pausa y plantea la siguiente pregunta que es muy profunda. Entonces, ¿qué tipo de fe tienes? Y nos va a mostrar dos tipos de fe que externamente se declaran verdades, que parecieran verdades, que dicen que son verdades,
pero cuyos resultados son totalmente opuestos. Y nos confronta para que nos examinemos cuál de estos dos tipos de fe es la que tenemos. La primera que veremos en los versículos 14 al 19, que está en nuestro texto, es: una fe que solo profesa pero que no produce obras es una fe muerta e inútil que no salva. Una fe que solo se profesa pero que no produce obras es una fe muerta e inútil que no salva. Dice el versículo 14 de nuestro texto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago empieza diciendo hermanos míos, y con esto nos indica que se está dirigiendo a personas que profesan ser cristianos, a personas que dicen tener a Jesús como Salvador, a personas que dicen tener fe en Jesús, a personas que creen en Dios, y les plantea esta pregunta: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, esta pregunta sería algo así: ¿de qué aprovecha si dices que crees en Cristo, pero tu vida sigue igual sin que haya ningún cambio real? Este argumento es muy parecido al que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando preguntó en Marcos capítulo 8, versículo 36 de esta manera: ¿de qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Y la respuesta es obvia: no aprovecha en absoluto nada, no le aprovecha en lo más mínimo, no tiene ningún valor. Y la respuesta implícita a la pregunta que hace Santiago es la misma: no aprovecha nada, es completamente inútil. Luego hace la pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y aquí, amados hermanos, debemos entender bien que Santiago no se refiere a la fe genuina y salvadora que transforma vidas, sino a la fe que acaba de mencionar, la de aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras que lo respalden, que no tiene obras que confirmen que dicha fe es genuina. Fíjate que Santiago nunca afirma que esta persona realmente tiene fe. Lo que dice es que piensa que tiene fe, que declara que tiene fe, que asegura haber puesto su confianza en Jesús, pero algo no está bien, hay algo que no encaja. Dice ser cristiano, dice haber puesto su confianza en Cristo, pero si todo se queda en palabras y no hay obras que evidencian esa fe, Santiago pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Amado hermano, aquí la palabra clave es dice. Esto es fundamental para entender el pasaje. Si quieres, subraya esa palabra. Santiago no afirma que la persona tiene fe verdadera, sino que dice tener fe, pero no tiene obras. Y luego pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Esta pregunta en otras traducciones lo dice así. Por ejemplo, en la NBI lo traduce así: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? O sea, lo que acaba de mencionar. Y también la NBLA, la Biblia de las Américas, también lo traduce así: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta que queda claro en el pasaje es un rotundo no. No puede salvarlo. Si alguien dice tener fe en Jesucristo, pero no tiene obras que confirmen que su fe es genuina, entonces no tiene verdadera fe en Jesucristo.
Sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los católicos dicen tener fe en Dios. Ellos creen que Dios existe. Ellos creen que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Pero ¿esa fe les salva? No, no les salva, porque es una fe meramente intelectual que no salva. Y esta es una verdad que está claro en la palabra de Dios, hermanos. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es imposible amar a Dios verdaderamente y al mismo tiempo no amar a los hermanos por quienes también Cristo dio su vida. El apóstol Pablo también enseña esto en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, donde primero declara que la salvación es por gracia, mediante la fe y no por obras, pero continúa diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora bien, ¿qué significa obras? Simplemente esto: cualquier acción justa, cualquier comportamiento o actitud que sea piadosa y que agrade a Dios. Las obras son frutos de obediencia que brotan de un corazón transformado por Cristo. Las obras son evidencias visibles de la fe después de la salvación. Si solo dices que tienes fe y no hay obras, dice Santiago, ¿de qué aprovecha? En los versículos 15 y 16, lea su Biblia, Santiago usa una ilustración para explicarnos mejor esto, que dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Otra vez la pregunta: ¿de qué aprovecha? Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aquí vemos que describe a un hermano y una hermana en una situación crítica, desnudos. Probablemente se refiere a alguien que está solamente con ropa interior, porque ese es el sentido del texto en el griego, porque en aquel tiempo la ropa interior era como una túnica larga, como un vestido largo. La idea es que el hermano o la hermana están sin ropa exterior, sin abrigo, y además nos dice que también tienen la necesidad del mantenimiento de cada día. Esto significa que no tienen para comer, están con hambre, tienen mucha hambre. La descripción es tan extrema que parece hablar de que se refiere a alguien que se ha convertido en una condición de un mendigo de la calle. Pero no estamos hablando de un desconocido, sino de un hermano en Cristo. Santiago no describe simplemente a alguien que pasa por una situación económicamente difícil. Describe a alguien con una necesidad desesperante. No tiene ropa, no tiene comida, tiene mucho frío, tiene mucho hambre. Y luego dice en el versículo 16, viendo esto, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Es decir, otro creyente hipotéticamente ve esta necesidad y dice todas las palabras, escuche esto, correctas. Te deseo paz,
que te calientes, que te sacies, todas correctas. Pero no hace nada práctico para ayudarle. ¿De qué sirve? Si bien las palabras son correctas, pero ¿de qué le sirvió al hermano necesitado esas palabras? En nada. No le aprovechó ni en lo más mínimo. Y Santiago usa esta ilustración para mostrar que así como las palabras sin acciones no ayudan al hermano necesitado, una fe sin obras no tiene ningún valor. Y lo aclara en el versículo 17 y dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, es inútil, está muerta y no produce nada. ¿Cuántos hoy dicen ser salvos? ¿Cuántos hoy dicen creer en Dios? ¿Cuántos dicen que haber puesto su fe en Jesucristo, pero la vida que llevan no refleja en absoluto la vida de un hijo de Dios? Amado hermano, no es posible que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habite en una persona y que todo siga igual. No es posible. La fe que no produce obras está muerta en sí misma. En el versículo 26 de nuestro texto lo enfatiza. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo repite muchas veces esto. Santiago quiere ser enfático con esto. Santiago no nos dice que es una fe débil. No dice eso. Es una fe muerta, inútil, como un cadáver que no puede hacer nada. No importa cuánto uno declare que tiene fe, si no está acompañado de obras que evidencien que es genuina, esa fe que dice tener es muerta e inútil. La fe y las obras son dos cosas distintas, pero son inseparables. En el versículo 18, Santiago aclara esto de esta manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahí como que está hablando con alguien imaginario. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Algunos creían que era posible separar estas dos cosas. Algunos podían concluir que podían tener fe, pero no obras. Y Santiago les dice, muéstrame tu fe. Quiero verlo, que obviamente es imposible mostrar la fe sin las obras. Y él dice, yo te mostraré que tengo una fe genuina por mis obras. Amados hermanos, una fe que solo dice, pero no hace, es una fe muerta. Y es la misma fe, escuche bien, es la misma fe que tienen los demonios. Vea el versículo 19 de su Biblia, léalo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué tremendo. Esta es una verdad que debería estremecernos. Hay un tipo de fe que no salva. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Creen que Jesucristo vino a este mundo a morir. Lo presenciaron ellos. Ellos creen que resucitó al tercer día.
Ellos creen en la sana doctrina y aún así terminarán en el lago de fuego. Admitir que la Biblia es verdadera no salva a nadie. Tener la sana doctrina solo en la mente, sin que impacte tu vida, no salva. Porque es la misma fe que tuvieron los demonios. Santiago nos lleva entonces a reflexionar qué tipo de fe tienes tú. Porque si realmente crees que Dios es tu Señor, le obedecerás. Si realmente crees en Él como tu Salvador, le agradecerás. Si realmente crees en Él como tu Padre, le hablarás en oración. Querrás congregarte con sus hijos por los cuales Él murió en la cruz. Pero si no le obedeces, no le agradeces, no le buscas en oración y no tienes comunión con la iglesia que Cristo compró con su sangre, entonces la fe que dices tener puede ser inútil y muerta. Como la de los demonios. Suena fuerte, pero eso es lo que declara la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No necesitas mucho conocimiento para entender este pasaje. Está claro, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es fuerte, sí, pero es palabra de Dios. Es la verdad. Nadie debe pensar que es posible ser cristiano sin obedecer a Dios. Nadie debe pensar que puede tener fe verdadera sin obras. Santiago nos exhorta a examinarnos, porque la fe verdadera es viva y produce obras de obediencia. Y a partir del versículo 20, Él nos mostrará el segundo tipo de fe, una fe salvadora, viva, que produce obras que glorifican a Dios. En el versículo 20 de nuestro texto dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago confronta a alguien que piensa que puede creer en Dios sin obedecerle. Y le dice: te voy a mostrar que la fe verdadera es una fe viva y produce obras de obediencia. Y comienza su argumento usando una expresión fuerte que incluso suena como un insulto. Lo llama hombre vano. La palabra vano en el griego significa vacío. Como cuando le dices a alguien que tiene la cabeza vacía o la cabeza hueca. Sabemos que nadie le dice eso a alguien para elogiarlo, sino más bien para señalar que no está pensando bien esa persona, que algo no está funcionando correctamente en su razonamiento. Entonces lo que Santiago está diciendo, que ese pensamiento de separar la fe de las obras es un pensamiento vacío, hueco, sin sustancia. Es como cuando le decimos: ¿en qué mente puede caber pensar algo así? Es que la palabra de Dios afirma que la fe y las obras no se pueden separar. Solo alguien sin razonamiento puede afirmar lo contrario. Y a partir del versículo 21, Santiago nos da dos ejemplos de las Escrituras para mostrar que una fe verdadera siempre produce obras de obediencia como resultado. Dice el versículo 21, atentos acá: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí es donde muchos por primera vez se sorprenden o incluso se confunden, porque este texto pareciera contradecir lo que dice el resto de las Escrituras.
Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Sin embargo, la palabra justificado que Santiago usa aquí no significa lo mismo que la palabra justificado que usa Pablo en Romanos 3. Son la misma palabra en griego, dikaio, pero con sentidos diferentes. Esto es importante entenderlo, amado hermano, porque sabemos que muchas palabras tienen más de un sentido dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo te digo, siéntate en el banco, ¿a qué me refiero? Me refiero a un asiento, ¿verdad? Pero si yo te digo, guarda tu dinero en el banco, me refiero a una institución financiera. Es la misma palabra, pero dependiendo del contexto, tienen dos sentidos diferentes. De la misma manera, la palabra justificar presenta dos posibles sentidos. Primero, declarar justo a un pecador delante de Dios. Ese es el sentido más común que usa Pablo. Segundo, vindicar, demostrar o probar algo como verdadero delante de los hombres. Un ejemplo de este segundo sentido lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 19, donde nuestro Señor Jesucristo dice así: pero la sabiduría es justificada, la misma palabra, por sus hijos. Aquí el sentido no es que la sabiduría sea declarada justo ante Dios, no es que la sabiduría sea salva, sino que muestra como verdadera y acertada al ver los resultados. Es decir, el fruto o resultado de una decisión demuestra si esa decisión fue sabia o no. ¿Se entiende? Y Santiago está usando en ese sentido la palabra justificar. No está hablando de justificación ante Dios, sino de vindicación ante los hombres. La clave está en el contexto, de comprender lo que realmente el pasaje quiere comunicar, sobre qué tema está tratando el pasaje, de qué está hablando Santiago. No tomar un versículo, aislarlo e interpretarlo como uno quiere, ver sobre qué tema está tratando el pasaje, agarrar el contexto y ver cuál es la proposición que el autor quiere comunicar. Y la clave está en el verbo mostrar, que está en el versículo 18, donde dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando de demostrar, de vindicar su fe como verdadero por medio de las obras ante los hombres. Con esto es suficiente para entender bien esto, pero quisiera que también pensemos en esto. ¿Qué evento está citando Santiago? Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿verdad? ¿En qué pasaje está eso? Ese evento. ¿Génesis cuánto? Sí. Génesis 22. Muy bien, ahora, ¿cuándo fue que Abraham fue justificado ante Dios? Génesis 15. Santiago está citando Génesis 22. Abraham fue justificado en Génesis 15. Muchos años antes, en Génesis 15, Dios le dio la promesa de que su descendencia sería como las estrellas, y exactamente en el versículo 6, citado en Romanos 4, en Gálatas 3, y también aquí en el versículo 23 dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto significa que en Génesis 15, Abraham creyó en la promesa de Dios, y ese acto de fe fue el momento en que Dios lo justificó ante él. En ese momento Abraham fue salvo por fe. En cambio, cuando Santiago dice que Abraham fue justificado por obras al ofrecer a Isaac, se refiere a lo que ocurrió en Génesis 22, muchos años después.
En Génesis 15, en el momento que Abraham fue salvo por fe, Isaac ni existía todavía. Entonces en Génesis 22, Dios pone a prueba a Abraham, no para que Dios se entere que si Abraham tenía fe verdadera o no, porque Dios ya lo sabía, sino para mostrar a todos los hombres que su fe era verdadera, que su fe era genuina. En ese acto, Abraham demostró con esa obra de obediencia que su fe era tan genuina, era tan real, donde creyó que Dios es poderoso, que era capaz de resucitar a Isaac y estuvo dispuesto a sacrificarlo, confiando plenamente en la promesa de Dios. Y allí su fe quedó a la vista de todos. Ese acto lo justificó en el sentido de vindicarlo ante los hombres, no ante Dios. Y ese es el sentido cuando Santiago dice que fue justificado por obras. Se refiere a que sus obras evidenciaron, confirmaron públicamente que su fe era real. En el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe de Abraham ya existía desde antes, pero se mostró y se reveló como genuina a través de sus acciones. La palabra perfeccionó que aparece allí no significa que la fe estaba incompleta. No significa que cuando Abraham creyó era más o menos salvo, hasta que hizo obras y bueno, ahí se completó. No significa eso. La palabra perfeccionó tiene que ver con esto, que se reveló. O sea, lo que quiere decir es que las obras revelaron lo que ya había en el corazón de Abraham. Revelaron que su fe era genuina, que su fe era viva, que su fe era verdadera. Eso reveló sus obras. Por eso, amados hermanos, cuando una persona que dice: yo tengo fe en Dios, yo creo en Jesucristo, pero vive como el mundo, sin ningún deseo de buscar a Dios, sin ningún deseo de cambiar, no está perfeccionando su fe, ni mostrando evidencias de ella. Quizás su fe sea una fe muerta y no viva. En el versículo 23, Santiago confirma lo mismo que Pablo. Y dice: y si cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nota que Pablo y Santiago no se contradicen. Ambos entienden la misma verdad. La diferencia es que cada uno está enfrentando errores distintos. Pablo combate contra los judaizantes que añaden obras a la ley como requisito para la salvación. Santiago combate a los libertinos que decían que los salvos no necesitan preocuparse de obedecer al Señor. Pablo enfatiza la causa de la salvación, que somos justificados por la fe en Cristo, pero Santiago enfatiza el resultado de la salvación, que esa fe verdadera se evidencia por las obras. Por eso el versículo 24 dice: vosotros veis otra vez, atento a estas palabras, ver, mostrar, para poder entender el contexto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago es muy enfático con esto, amados hermanos, que repite una y otra vez de que las obras son o dan evidencia que una fe es verdadera, que no se puede separar la fe y las obras. Creer en Cristo es suficiente para que uno sea salvo, pero si realmente creímos en Cristo, esa fe producirá obras de obediencia que lo confirmen como genuina. Ahora en Santiago, en el versículo 25,
nos va a dar un segundo ejemplo. Dice así: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando Santiago dice asimismo, nos está mostrando una conexión directa con el ejemplo anterior. Así como Abraham fue salvo por la fe y demostró esa fe mediante sus obras, de la misma manera también Rahab, la ramera, lo hizo. Y pensemos en el contraste tan grande entre estos dos personajes. Abraham era judío, Rahab era gentil. Abraham era hombre, Rahab era mujer. Abraham fue un hombre respetado con riqueza y prestigio. Rahab era una ramera despreciada. Abraham conocía mucho de Dios y tenía una revelación directa de él. Rahab, en cambio, apenas había escuchado unas cuantas noticias acerca del Dios de Israel allá en Jericó. Y sin embargo, con todas estas diferencias, hay algo en lo que fueron exactamente iguales. Ambos fueron salvos por la fe. Ambos fueron salvos por gracia, no por sus obras previas. Fue la fe en Dios que los salvó. Y también ambos demostraron que esa fe era genuina a través de la obediencia de Dios. Abraham mostró su fe obedeciendo hasta el punto de ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar, a quien más amaba. Rahab mostró su fe arriesgando su propia vida para proteger a los espías enviados por Josué, escondiéndolos y enviándolos por otro camino. En ambos casos, la fe no fue algo pasivo, sino viva, activa, visible. El punto de Santiago es esto. No importa quién seas, no importa si te pareces más a Abraham o más a Rahab, no importa tu trasfondo, tu pasado, tus recursos o tu nivel de conocimiento bíblico, si tu fe es genuina en Cristo, si tú realmente has sido salvo, esa fe va a producir frutos de obediencia. No hay excusas. Y Santiago concluye en el versículo 26 que dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Repite mucho las palabras. Eso llama mucho la atención, porque está tratando con un tema que es algo muy serio. Aquí la idea es esta: aquel que afirma tener fe, pero no tiene obras, es como alguien que intenta convencer que un cadáver está vivo cuando el espíritu ya se fue. Y entendemos que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo está muerto. No respira, no se mueve, no puede hacer absolutamente nada. No hay signo de vida. De la misma manera, quien dice ser cristiano y asegura tener fe, pero no muestra evidencias de esa fe en su conducta, su fe es muerta. Que no muestra signos de vida. Pero en cambio, todo aquel que verdaderamente cree en Cristo tiene vida, porque el Espíritu Santo mora en él. Y esa vida se manifiesta de forma visible a través de los frutos y obras de obediencia. Amados hermanos, ya para terminar, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué tipo de fe tienes? Haz una pausa y examínate,
Porque una fe que solo profesa con palabras, que dice las verdades con palabras, que afirma verdades con palabras, pero no produce obras, es una fe muerta, inútil, que no puede salvar. En cambio, una fe salvadora es viva y produce obras de obediencia. Quizás la razón por la que algunos que dicen ser cristianos y que nunca muestran frutos de obediencia es porque quizás no son salvos. Es porque quizás nunca han nacido espiritualmente. Solo hacen algunas cosas en la iglesia y asisten de vez en cuando se acuerdan. Y quizás muchos lo hacen solo por emoción, por un momento especial en su vida, donde motivados por la emoción, aparentemente empiezan a buscar a Dios. Pero tan pronto como se les va la emoción, vuelven a lo mismo de antes. Quizás tú eres esa persona. O quizás tú que nos ves por las redes eres ese tipo de persona. O quizás estás aquí, tú sabes, tú te conoces, tú lo sabes, pero hoy puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, me doy cuenta que nunca había creído realmente en ti. Hoy quiero dar un giro a mi vida. Aceptar tu sacrificio por mí y al mismo tiempo entregar toda mi vida delante de ti. Y decirle: quiero vivir para ti el tiempo que me resta en esta tierra, demostrando que mi fe es real, auténtica. Recuerda que la decisión que tomes hoy afectará tu eternidad, afectará en tu estado de eternidad en la que te vas a encontrar. ¿Quieres seguir teniendo la fe de los demonios y terminar juntamente con ellos en el lago de fuego de donde nunca más podrás salir? Tú no sabes cuándo vas a morir. Quizás hoy, quizás mañana. Y la decisión que tomes hoy va a determinar el estado de tu eternidad. Hoy puedes hacer ese cambio y tener la fe que tuvo Abraham, la fe que tuvo Rahab y la fe que tuvieron todos los hermanos que murieron para la gloria del Señor. Puedes tomar esa decisión y estar con ellos en el cielo por toda la eternidad. Y amados hermanos, tal vez alguno piense y diga: no estoy madurando espiritualmente, realmente espiritualmente estoy mal. No estoy viviendo conforme a mi fe. Y te preguntas: ¿será que no soy salvo? No. Muchos recuerdan el día que fueron salvos, el cambio que Cristo hizo en sus vidas. ¿Te acuerdas cuando tenías ese gran deseo de leer la Biblia? ¿Te acuerdas las ganas de que tenías de congregarte y estar con tus hermanos? ¿Te acuerdas del entusiasmo con el que servías a Dios en lo que te pidieran? ¿Te acuerdas de la paz, del alivio que sentiste cuando la carga de tu pecado se quitó al entender del Evangelio? ¿Te acuerdas cuando tu mente solo pensaba en Jesús? ¿Te acuerdas cuando orabas no querías terminar más y estar allí en la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando anhelabas ser más como Jesús? Tú lo recuerdas. Tú lo recuerdas. Sabes que un día fuiste transformado, pero con el paso del tiempo, el mundo y la carne te ha ido alejando de ese primer amor. Si ese es tu caso,
amado hermano, no necesitas ser salvo otra vez. Lo que necesitas es obedecer lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Cito esto y termino. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que Dios les bendiga.